Lo que les dije por el grupo es relativamente corta, entonces pues chévere. Entonces, como les dije, vamos a hablar un poco del cuidado apropiado en el hogar y eso comprende básicamente el cuidado del niño enfermo en casa y la participación del hombre en el cuidado tanto de la mujer embarazada como del recién nacido. Ya saben que si tienen preguntas me pueden interrumpir sin problema, me escriben por el chat o cualquier cosa. Y ahí vamos parando y resuelvo las dudas que tengan. Entonces, bueno, primero vamos a hablar del cuidado del niño enfermo en casa, que es importante empezar diciendo que hay que seguir alimentándolo normalmente, en especial para que no pierda peso, y vamos a aumentar la cantidad de líquidos para prevenir la deshidratación, que también es uno de los 10 principios de la alimentación complementaria. No sé si vieron el post que les hice en Instagram, ahí está que el 10º principio de la alimentación complementaria es que al niño enfermo se le da más de beber de lo normal. Esto es porque los niños que se enferman de cualquier cosa tienden a deshidratarse con mayor velocidad y esto es como un gran factor que contribuye a la mortalidad. Entonces es por eso que es tan importante mantener al niño bien alimentado y bien hidratado, en especial en la enfermedad. Entonces, bueno, en cuidados generales vamos a tener que para menores de 6 meses es importante continuar con la lactancia materna exclusiva y aumentar su duración y frecuencia. Es decir, vamos a dejar al niño lactando, o sea, en el seno, más tiempo de lo que usualmente lo hacemos y pues con más frecuencia. Y ya en mayores de 6 meses vamos a continuar igual con la lactancia, que ustedes saben que va a ir hasta casi los 2 años. O sea, se recomienda que hasta los 2 años. Y vamos a aumentar también la ingesta de otros líquidos diferentes. Ustedes ya saben que a los mayores de 6 meses ya les podemos dar cosas diferentes a la leche materna y frecuencia de comidas. Vamos a utilizar algo que se llama medidas físicas para la fiebre, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente de fiebre. Y intentar darle alimentos ricos en energía y nutrientes. Esto nuevamente aplica pues solo para los niños mayores de 6 meses. Y si hay signos de deshidratación, vamos a dar sales de rehidratación oral dependiendo de como de unas especificaciones. Sin embargo, es importante que, así como los niños menores de 6 meses no pueden recibir, o pues se supone que no deben recibir alimentación diferente a la leche materna, lo ideal es que tampoco les vayamos a dar sales de rehidratación oral. Sin embargo, obviamente, si ya el niño está muy deshidratado y el médico dice, pues está deshidratado y ustedes ya lo ven grave, pues sí le vamos a dar sales de rehidratación oral, pero digamos que lo vamos a intentar postergar lo más que podamos, por lo que, pues ustedes saben, el sistema gastrointestinal del niño menor de 6 meses no está preparado para recibir un alimento diferente a la leche materna y pues las sales de rehidratación oral, a pesar de ser tratamiento, pues igual son diferentes y el niño no está preparado. Importantísimo, siempre le vamos a enseñar a los papás, a la mamá, al papá, a la abuela, al tío, al que sea el que se encarga del cuidado del niño, los signos de alarma, porque digamos que hay cosas que, pues como el nombre de, digamos que la sección de la que estamos hablando indica, podemos cuidar en el hogar sin necesidad de llevar al niño al hospital, pero tampoco hay que pasarse al otro extremo, ¿no? O sea, hay cosas que sí requieren que el niño pues vaya al hospital. Entonces es muy importante enseñarle esto a los papás o al acudiente. Entonces, ¿cuáles van a ser estos signos de alarma? Básicamente que no pueda mamar o tomar líquidos. Esto es diferente a que no quiera. Digamos que a veces cuando los niños se enferman, incluso cuando uno se enferma, no sé, de la barriga, no quiere comer, ¿no? Si está vomitando, pues no se le antoja mucho comer. Pero es diferente a que no quiera, a que no pueda. O sea, si ustedes ven o la mamá les dice que ella le pone el seno y que el niño físicamente no puede como deglutir la leche, eso es que no puede mamar. Que vomita absolutamente todo lo que come, que convulsione, que esté letárgico e inconsciente, que eso ustedes pues me imagino que se acordarán de neuro en tercero que vieron qué significa estar letárgico, que tenga taquipnea o dificultad respiratoria, que tenga una fiebre que no se dé a los medios físicos, que tenga signos de sangrado, que esté irritable y como lo que más nos van a referir los papás cuando pues nos dicen que el niño está irritable, no nos van a decir así, ¿no? No, es que mi hijo está irritable. Sino nos dicen, no, es que él empezó a llorar y llora y llora y llora y le ponemos televisión, lo cargamos, jugamos, todo y no puede parar de llorar, no para. Entonces el llanto inconsolable es como sinónimo, por decirlo así, de cómo nos refieren los papás que el niño está irritable.
Y finalmente, que no juega, no come o no bebe como de costumbre. Los papás, en especial pues las mamás, se dan mucho cuenta de esto, como cuando el comportamiento del bebé cambia. Y por eso también es importante cuando la mamá nos refiere que ella siente que el niño se ve mal. Eso suena muy subjetivo y pues lo es, pero ellas ya conocen bien cómo es el niño y saben cuándo se comporta diferente. Entonces es importantísimo que nosotros en consulta siempre tengamos en cuenta eso, que la mamá nos refiera que el niño se ve mal o que está raro, está diferente. Es importante porque probablemente esté pasando algo con la salud del niño. ¿Alguna pregunta de signos de alarma, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, bueno, ya para empezar como tal con cada una de las enfermedades que vamos a hablar, primero tenemos la enfermedad diarreica aguda o EDA, que suele ser de origen viral, por eso es, digamos, lo que yo les decía en la otra tutoría, tan importante la vacunación contra el rotavirus, porque pues no sé si se acuerdan o si todos fueron, pero el rotavirus es el microorganismo que más causa diarrea en niños. Entonces, por eso es tan sumamente importante hacer que ellos se vacunen contra el rotavirus para que así pues podamos prevenir esto, porque pues la diarrea puede matar al niño, en especial porque lo deshidrata. Y cuando vamos a hablar de diarrea, cuando sean más de 3 deposiciones acuosas en 24 horas, puede durar más de 14 días, digamos que esto está como evaluándose, porque una diarrea de 14 días, imagínense, pues es mucha, pero digamos que es algo que en algún momento estuvo en el IEPI, sin embargo no quiero que se queden mucho con eso. Y por lo general refieren que es explosiva, abundante y suele ser ácida. Entonces, ¿a qué se refieren con ácida? Básicamente, pues sí, claro, al pH, pero digamos que como se va a ver en el signo clínico es que la mamá va a decir que el niño tiene como el ano y la región perianal irritada. Entonces va a tener algo que se conoce como edema perianal. Entonces, esperen un segundo que me escribieron mucho. Hola, sí, sí se está grabando la tutoría. Para que le digan a sus compañeros, eso les queda en panóptico a ustedes. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ok, el edema perianal es índice de que la diarrea es ácida. ¿Y por qué es importante que sea ácida? Digamos que hay un estudio, pues no un estudio, sino una correlación que ya se hace clínicamente, y es que la diarrea que es ácida en pH suele ser de origen viral y la básica bacteriana. Entonces digamos que si ustedes tienen un niño que tiene pues diarrea y tiene edema perianal, ustedes digamos que pueden orientar el diagnóstico hacia un virus. Eso lo van a ver en gastro también, y sin embargo lo que les digo no es como que sea un hecho así que esté en argente, pero es algo que clínicamente como que se conoce, por decirlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el manejo de la enfermedad diarreica aguda en casa? Básicamente existen estos dos líquidos que son el líquido de papa y el líquido de plátano. Ahorita no les voy a leer como tal la receta porque pues no viene al caso. Es importante que ustedes se la sepan, sí, para enseñársela a los papás, sin embargo, pues ahorita no es relevante. Lo que me interesa que ustedes se lleven ahorita en su corazón en este momento es que a los menores de 2 años, después de cada deposición, le vamos a dar de 50 a 100 mililitros de cualquiera de estos dos líquidos que son representados en un cuarto o en media taza. En niños de 2 a 10 años les vamos a dar de 100 a 200 mililitros, que se representa en media taza o una taza, y en niños mayores de 10 años a demanda. O sea, si el niño dice que necesita más porque siente que está mal, o sea, como que no se siente compensado, se siente deshidratado o siente que no tiene nada en el estómago, pues le damos a demanda estos líquidos. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, bueno, signos de alarma como tal ya enfocados a la diarrea, vamos a tener deposiciones líquidas muy frecuentes, pues claro, o sea, la diarrea es eso, deposiciones líquidas que son relativamente frecuentes, pero ya que de verdad ustedes vean que el niño hace, o pues los papás les digan que el niño tiene más de 3 deposiciones en una hora, ya es mucho. Que vomite repetidamente, que tenga mucha sed, porque esto va a ser claramente un signo de deshidratación, que no coma ni beba normalmente, que tenga una fiebre concomitante y que pues esta fiebre no sea tampoco, y que tenga sangre en las heces, que eso se conoce, o sea, el término clínico es disentería, y es sangre o moco o sangre y moco en las heces, y que no mejore al tercer día del tratamiento.
Entonces, cuando ya venga el niño a consulta, ¿cómo lo vamos a abordar? Lo principal es que, o sea, es prevenir la deshidratación porque como les digo, eso es lo que se va realmente a correlacionar con la morbilidad de la diarrea. Entonces, también vamos a indagar acerca del carácter de la diarrea. Si es aguda, es de menos de 7 días. Si es prolongada, es de más de 7 días. De nuevo, este término de prolongada también está como en discusión, sin embargo, así se describe en el IEP. Le vamos a preguntar a los papás cuántas deposiciones ha hecho el niño desde que inició con el cuadro de diarrea hasta la consulta y les preguntamos que si han pesado los pañales. Yo sé que eso suena muy extraño, pero a la mayoría de los papás les recomiendan, digamos, en control prenatal o en crecimiento y desarrollo, que cuando los niños tengan diarrea les pesen los pañales. ¿Por qué? Básicamente porque esto nos va a facilitar a nosotros como médicos a más o menos calcular pues cuánto líquido ha perdido para pues saber pues, realmente si está deshidratado o no, a pesar de que existan claramente muchos signos para determinar si el niño está deshidratado, pues esto nos puede ayudar para pues, saber cuánto líquido realmente ha perdido el niño. En menores de 6 meses, ¿qué vamos a recomendar? De nuevo, la lactancia materna exclusiva, aumento en dosis y frecuencia, no dar los líquidos caseros basados en alimentos fuente de almidón, o sea, a diferencia de a los mayores de 6 meses, que sí les podemos dar lo del plátano y la papa. Y lo que les decía, vamos a evitar dar sales de rehidratación oral. En mayores de 6 meses no vamos a dejar de lactarlo, vamos a dar más líquido de lo habitual, no dar bebidas con azúcar, porque básicamente existe como una creencia que a uno le dan, siempre que tiene diarrea, al niño le dan aguas aromáticas, pero al niño no le gusta el agua aromática así, sin azúcar, entonces le ponen azúcar. Y al ponerle azúcar, ¿qué pasa? Esto es un poquito como de fisiopatología de la diarrea, pero pues se los digo para que se lo aprendan bien. Resulta que ustedes saben que la glucosa arrastra sodio y el sodio arrastra agua. Entonces hagan de cuenta que bueno, el niño se tomó su agua aromática con 3 cucharadas de azúcar, el azúcar pasa por el tubo intestinal y ese azúcar va a sacar sodio de los enterocitos que son las células intestinales. Y ese sodio va a llevar agua hacia la luz del tubo. Entonces, pues si tiene más agua en la luz del tubo, ¿qué pasa? Pues la diarrea nunca va a parar porque sigue sacando agua. ¿Sí me hago entender? Bueno, Sí, claro, perfecto. vale, gracias. Entonces, por eso es que debemos evitar dar bebidas con azúcar. También existe un mito extrañísimo de que al niño con diarrea se le da Coca-Cola. No, nunca, jamás, por favor. Hay que desmentir con mucho respeto estos mitos que tienen los papás, pero hay que desmentirlos. Evitar claramente dar purgantes, estimulantes y lo que les digo, infusiones herbales, porque no sé si han visto. Uno, la mayoría se las van a dar con un montón de azúcar, que pues pasa lo que les acabo de decir. Y dos, la mayoría de las infusiones herbales son como prodigestión. Entonces, pues si un niño tiene diarrea y le damos algo prodigestión, pues peor. En estos niños lo que hacemos es darle agua, o sea, agua normal, y galletas de soda o rosquillas para que en términos muy coloquiales les siente el estómago. Y siempre lo vamos a suplir con zinc y vitamina A. Entonces, ¿cómo vamos a dar este suplemento? En niños menores de 6 meses se dan 50.000 unidades, en niños de 6 a 11 meses vamos a dar 100.000 unidades y en niños de 1 a 5 años vamos a dar 200.000 unidades. Eh, el zinc, digamos que ese es el que más quiero que se lleven en su cabeza y para siempre, nunca se les olvide. El zinc, no sé si se acuerdan de la trivia que hice o si la hicieron en Instagram, que el déficit de zinc, perdón, causa muerte por diarrea. ¿Por qué? Porque al niño que no suplementamos con zinc, en verdad va a perder muchísimo zinc en la diarrea y se puede morir por esa pérdida de zinc y no resolver su cuadro de diarrea por esa ausencia del suplemento de zinc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es durante 14 días, vamos a dar una dosis extra acorde a la edad, siendo a los menores de 6 meses 10 miligramos día y a los mayores de 6 meses 20 miligramos día. Y finalmente, vamos a utilizar, en caso de ser necesario, el método Holiday Seeger, que básicamente solo se utiliza en niños que van a necesitar la hidratación, o sea, líquidos, bien sea sales de rehidratación oral o parenterales,
Y con este método lo que vamos a hacer es calcular los requerimientos de líquidos del niño. Entonces, se usa indiscriminadamente en ambos sexos, en todas las edades, excepto en recién nacidos y en bebés que pesan menos de 3.000 gramos. En esos hay otro cálculo diferente, pero ahorita pues no viene al caso. Entonces, al niño que pesa menos de 10 kilos, yo le voy a dar 1000 cc de líquido kilogramo al día. Al niño que pesa de 11 a 20 kilos, le voy a dar 1000 cc más 50 cc por cada kilo adicional que pese después de los 10. Eso es muy confuso, entonces el ejemplo. Si el niño pesa 11 kilos, o sea, 1 kilo más de 10, le vamos a dar 1050 cc. Y si el niño pesa más de 20 kilos, le vamos a dar 1500 cc más 20 cc por cada kilogramo adicional después de los 20. O sea, si el niño pesa 21 kilos, le voy a dar 1520 cc. ¿Eso les quedó claro? Ok, asumiré que sí. Eso es supremamente importante. O sea, tal vez no para que le salgan el muñeco de como, bueno, ¿cuánto cc le va a dar al niño? Pero sí para la vida porque, pues, la rehidratación es algo sumamente importante y la piedra angular del tratamiento del niño con diarrea, y en verdad es que se mueren si uno no los hidrata bien. Entonces, ya como conclusión, por decirlo así, de la enfermedad diarreica aguda, vamos a tener que estar siempre muy pendientes de la cantidad de peso que pierde el niño, de la condición general, de la fontanela anterior, que tanto estar hundida como estar embombada es índice o signo de deshidratación. El tono ocular, la mucosa oral, que ustedes saben que si está seca, por supuesto es un signo de deshidratación. La presencia de sed, el signo de turgencia, alteraciones en la piel, cómo están los pulsos distales y el llenado capilar, y cómo está la diuresis, que puede estar en oliguria o anuria en caso de deshidratación, porque pues básicamente si el niño está perdiendo muchos líquidos y ya no tiene más líquidos, pues él va a intentar reabsorber toda el agua que normalmente orinaría. Entonces por eso es que se disminuye la diuresis. Para esto también, importante en la diuresis, preguntarle a la mamá o al papá cuántos pañales le ha cambiado de chichi, ¿sí? Cuántas veces ha hecho chichi. Ellas saben más o menos como cuánto tiempo se demora él en mojar un pañal del todo hasta que yo se lo cambie, y se dan cuenta si ha cambiado la frecuencia de cambiarle el pañal o si no. Entonces es importante preguntarle a los papás. Eh, ¿Qué más les iba a decir de esto? Ah, bueno, importante, eso también lo van a ver en quinto, pero lo de la fontanela anterior, la sed, la diuresis y todo esto está súper relacionado en estratificar el grado de deshidratación, y dependiendo de eso es que nosotros vamos a tomar acción en cuanto al tratamiento. O sea, si es sales de rehidratación oral, si es parenteral, si es por sonda nasogástrica, además. Entonces, eso digamos que en este momento, cuarto semestre, no es tan importante, pero sí para la vida que ustedes sepan estratificar los grados de deshidratación. Entonces, ¿alguna pregunta de enfermedad diarreica aguda? No. Ok. Entonces, bueno, en segundo lugar tenemos la fiebre, que es todo lo que sea por encima de 38 grados Celsius. Y para esto es supremamente importante que nosotros en consulta, o sea, cuando la mamá, el papá nos diga como no, es que mi niño tiene fiebre, le preguntemos o determinemos si esta fiebre es medida o relatada. Entonces, es diferente que el papá llegue y le diga a usted, no, es que él estaba malito, entonces yo saqué el termómetro y me dio que tenía 39 grados. Esa es una fiebre medida. A que le diga como no, es que él ha estado como sudoroso y yo lo toco y lo siento muy caliente, yo creo que él tiene fiebre. Eso es relatado. Importante también que la frecuencia cardíaca nos va a aumentar en 15 latidos por minuto cada grado de temperatura que aumente. Entonces, esto porque es importante básicamente para estimar pues lo que nosotros esperaríamos encontrar en la frecuencia cardíaca de un niño que esté febril, ¿no? Y entre más alta sea la fiebre, más probable que sea de origen bacteriano. Eso sí quiero que se lo graben para siempre, es supremamente importante. Unas fiebres de 39, fijo, fijo, fijo es bacteriano. O sea, el coronavirus es la excepción, pero una fiebre de 39 casi, casi siempre es de origen bacteriano. Un virus casi nunca produce fiebres, y si las produce, no tan altas. Entonces, para tratar la fiebre en casa,
Básicamente tenemos las medidas físicas, que eran las que les dije que íbamos a hablar pues, más tarde. Entonces, ¿en qué consisten? Básicamente en bañar al niño o niña en agua a temperatura ambiente. Importante, no es agua helada de que le pongo hielo en una tina y lo meto, no, y tampoco es agua hirviendo, es agua tibia, para que el niño como que pues tampoco tenga cambio de temperatura extremo. También importante no utilizar alcohol ni otras sustancias. ¿Por qué pongo eso ahí? Básicamente, igual que existe el mito de que al niño enfermo de diarrea le doy Coca-Cola, existe un mito que no me explico tampoco, y es que al niño que le da fiebre le ponen un algodón lleno de alcohol en el ombligo. ¿Para qué? No sé, pero se supone que eso es el remedio santo para la fiebre. Por supuesto que no, no sirve para nada y lo que está haciendo es eh, pues irritarle el ombligo al niño y en realidad no dándole el tratamiento que él necesita en ese momento. Entonces también, de nuevo, con mucho respeto, desmentir estos mitos que existen. Importante, todos los niños febriles o no febriles se bañan primero los pies y último la cabeza. ¿Por qué? Básicamente porque el niño pierde muchísima temperatura por la cabeza. Entonces, si yo le mojo la cabeza primero y luego el resto del cuerpo, pues va a perder mucha temperatura. Y uno pensaría como, bueno, pues en fiebre ideal. Pero no, porque digamos que, bueno, pierde temperatura, pongámonos extremos. Pierde mucha temperatura y de fiebre pasa a una hipotermia. O pierde temperatura, digamos que se pone en temperatura normal un rato, usted sigue haciendo eso para que le baje la fiebre, le moja la cabeza y nunca le trata la causa. Entonces, pues no sirve, porque ustedes saben que la fiebre no es como un síntoma aislado y ya, sino pues algo la está causando, puede ser algo muy grave. Y si no es posible bañar al niño, pues le vamos a poner pañitos de agua tibia en el cuerpo. Claras las medidas físicas, es supremamente importante enseñárselas bien a los papás. Sí, perfecto. Gracias. Gracias por contestar, en verdad. Entonces, bueno, en cuanto a ya los tratamientos farmacológicos que le podemos dar al niño, se le van a dar antipiréticos solo a los niños que definitivamente no luzcan bien y que sean mayores de 12 semanas. Importante, los antipiréticos que vamos a usar son acetaminofén o ibuprofeno. Nunca acetaminofén y el ibuprofeno. Nunca, jamás. No los van a mezclar, eso no, primero no le va a ayudar más y segundo, pues al final le puede estar haciendo daño. ¿Y cómo vamos a dar estos medicamentos? Básicamente para el acetaminofén existen dos presentaciones que son el jarabe y las gotas. Entonces, el jarabe le vamos a decir le vamos a dar la mitad del peso del niño en mililitros sobre cc. Es decir, si mi niño pesa 14 kilos, yo le voy a dar 7 mililitros. Y las gotas es el contrario, le vamos a dar 2 gotas por cada kilo de peso. Es decir, si el niño me pesa 14 kilos, le voy a dar 28 gotas. ¿Eso les quedó claro, las dosis? Sí. Okay. Y el ibuprofeno solo lo vamos a dar para los niños que no vayan a tolerar el acetaminofén, que le hagan alergia, que cualquier cosa que pase con el acetaminofén, ahí sí pasamos al ibuprofeno, pero digamos que la primera línea siempre va a ser el acetaminofén. Los signos de alarma que vamos a enseñar: rigidez nucal, que ustedes saben que es un signo de meningitis, enfermedad muy grave, que eso pues está como en los criterios de la IEPI, pero pues digamos que es básicamente que presente los signos de alarma de que vomita todo lo que come, no puede mamar o tomar del pecho, sí, bueno, eso es una enfermedad muy grave. Que convulsione, por supuesto, si un niño con fiebre convulsiona, hay que correrle. Que vomite mucho o vomite en general, o tenga una presentación de algo que se llama vómito en proyectil. Digamos que el vómito proyectil es patognomónico de hipertensión endocraniana. Importante, o sea, digamos que la mayoría, si no es que todos los casos de niños, niños y adultos que vomiten en proyectil van a tener una hipertensión endocraniana. No todos los pacientes con hipertensión endocraniana vomitan en proyectil, ¿sí? Sin embargo, si sí vomitan en proyectil, de una piensen en hipertensión endocraniana. Y si el niño es menor de 6 meses, cualquier causa, así sea, no sé, una gripa que le dio y por esa gripa le dio fiebre al niño y tiene menos de 6 meses, ya es un signo de alarma, hay que ir al hospital. Y en cuanto a la alimentación, básicamente va a ser muy similar a todo lo que les voy a decir en la presentación, y es que vamos a aumentar la lactancia materna, que en los menores de 6 meses es exclusiva. En los mayores de 6 meses sí vamos a pues, aumentar la ingesta de otros líquidos diferentes a la leche materna,
y dar alimentos ricos en vitaminas como lo son las papillas de frutas. ¿Alguna pregunta de fiebre? Sí, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Febrícula es de qué a qué valores, es que estaba confundida con eso porque que días lo busqué y me aparecían varios diferentes. Y los que la doctora dijo también Es eran. que digamos que depende mucho de la literatura, porque hay valores muy diferentes, digamos, eh, para mí, para mí en lo que yo he leído y como todos los valores que yo he logrado recopilar, es de 37,5 a 38. Pero hay muchísimos que dicen que es de 37,3 a 38,3 o que es de 37,8 a 38,2 por ahí. O sea, es muy variable. Digamos que depende de la, de la literatura que tú consultes. En verdad hay muchísimos valores diferentes. Sin embargo, si quieres, yo vuelvo a revisar y miro a ver si en el IEPI en algún lado dice exactamente aquí en Colombia cómo rotulamos la fiebre en niños, la febrícula, perdón. Ok, gracias. Dale, si quieres me escribes por WhatsApp para acordarme y yo saber a quién responderle lo de la febrícula. Dale. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta de fiebre? Ok. Entonces ya pasando a la infección respiratoria aguda o IRA, digamos que la presentación más común es por un resfriado común o por una rinofaringitis. Es importante que si el paciente nos llega a consulta con una infección respiratoria aguda, indaguemos acerca de antecedentes de otitis media porque puede que la infección se haya como diseminado al tracto respiratorio. Entonces, esto sí, importantísimo, clásica pregunta del MINECOE, pónganme cuidado. Los agentes etiológicos más comunes de la infección respiratoria aguda, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Eso puede que les salgan el MINECOE, que les pregunten, bueno, le llega un niño con tiraje intercostal, bueno, síntomas de infección respiratoria aguda, ¿cuál podría ser un posible agente etiológico? Entonces, digamos, yo sé que no se los van a aprender ahorita en la tutoría, pero sí me gustaría que revisaran esta diapositiva y estudiaran mucho eso porque se los pueden preguntar en el MINECO. Entonces, en los síntomas vamos a tener el tiraje intercostal, que básicamente se ve como un hundimiento entre las costillas cuando el niño inhala. Un aleteo nasal, que es que las fosas nasales como que se le mueven al niño mientras respira. Se ve muy tierno, pero pues es indicativo de enfermedad. La cianosis peribucal, que también está descrita como un bigote azul. El uso de músculos accesorios para la respiración, eso también se ve clarísimo cuando el niño respira, se ve como los músculos de la caja torácica hacen el esfuerzo para que él pueda respirar. Y la taquipnea. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la infección aguda? Básicamente, una de las cosas más importantes es mantener las fosas nasales destapadas y esto lo podemos hacer bien sea con el suero fisiológico que venden en la droguería o lo podemos preparar en casa. ¿Cómo se hace? Una solución salina pues casera que consiste en un cuarto de cucharadita de sal disuelta en medio litro de agua tibia. ¿Cómo vamos a hacer el lavado? Se hace con una jeringa, que también es supremamente importante. Suena muy lógico para uno, pero pues hay muchos papás que realmente no saben. Si le va a hacer un lavado a su niño con una jeringa, por favor, quítele la aguja a la jeringa. No le va a meter la aguja en la nariz al niño. Le quita la aguja y ahí sí le hace el lavado. Vamos a evitar que el niño use más, pues use exceso de ropa y vamos a procurar que siempre cubra con bufanda la boca y la nariz. También vamos a evitar que el niño entre en contacto con fumadores o personas con gripa, porque pues si él tiene dificultad para respirar, alrededor del humo del cigarrillo y de otras personas que estén enfermas, que probablemente tengan como un virus o bacteria diferente que le esté causando la enfermedad, pues no le conviene. Enseñarle a los padres y a los hijos a toser, que creo que esto ya todos lo tenemos súper claro por el COVID, igual que lavarse las manos y el uso de tapabocas. Vamos a procurar que esté siempre en un ambiente ventilado, o sea, ventile la casa y ventile la habitación del niño a diario. Y por favor no le administre ni medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que un médico se los formule.
Esto pues es el típico escenario de que, ay, mi niño estaba enfermo, entonces yo fui a la droguería de la esquina y doña Rosa me dijo que para eso era muy bueno la amoxicilina. Por favor, no, y mucho menos un antibiótico. Entonces sí, enseñarle a los papás que al único que le tienen que creer con eso de los medicamentos en general, no solo para el hijo, sino también para el trato de él mismo, es al médico. No le pregunte por favor al de la farmacia si él está en bata, él no es doctor, la mayoría de los casos. Entonces, pues no, y mucho menos a un niño. ¿Y qué vamos a hacer entonces en casa para el alivio de la tos y el dolor de garganta? En menores de 6 meses, de nuevo, leche materna y evitar otros líquidos diferentes a estos. En niños de 6 a 23 meses, a diferencia de la diarrea, sí podemos dar bebidas endulzadas como aromáticas o té, porque primero el calor, o sea, que esté tibia, va a aliviar el dolor y también el azúcar va a hacer que, o sea, todo va a jugar en pro de que se desinflame, digamos, se baje la irritación de la garganta y pues produzca el alivio del dolor. Y en niños mayores de 12 años ya les podemos dar infusiones con miel. En menores de 2 años no se recomienda usar miel porque, pues bueno, uno es un antibiótico natural, entonces niños chiquitos antibióticos, no, no, evitar a toda costa. Y también hay casos documentados de alergias importantes a la miel, entonces también por esto evitamos darle miel a niños chiquitos. Los signos de alarma de la fiebre. Una fiebre que sea mayor a 3 o 5 días, vómito, sangrado, letargo, inconsciencia, eh, sibilancias, estridor o quejido. Estos son ruidos que digamos que uno escucha a la auscultación o incluso si el niño está muy grave, sin siquiera auscultar. O sea que el niño entra al consultorio y usted ya le escucha ruidos respiratorios. Las sibilancias básicamente suenan como un silbido y son en su mayoría de carácter expiratorio, si no me equivoco. Sí, expiratorio. Y significan como dificultad para sacar el aire. El estridor suena, hagan de cuenta, como un velcro despegándose, cuando uno despega un velcro, así tal cual suena el estridor, como burbujas. Y el quejido literal es que el niño se queja cuando respira, como si le doliera. La taquipnea o dificultad respiratoria y que no haya mejoría de los síntomas o en general de la enfermedad con los remedios caseros. ¿Alguna pregunta de Ira? ¿No? Ok. Entonces, bueno, en cuanto al vómito, de nuevo, igual que la deshidratación, igual que la diarrea, perdón, lo más importante es evitar la deshidratación. En menores de 6 meses, otra vez, aumentar la lactancia materna. En mayores de 6 meses vamos a aumentar el consumo de líquidos como agua, sales de rehidratación oral cuando está indicada y líquidos caseros. A diferencia de la diarrea, que dábamos como el tratamiento, por decirlo así, inmediatamente después de las deposiciones, si el niño vomita, vamos a dar un reposo de la vía oral por más o menos 2 horas, porque pues si acaba de vomitar y le intentamos dar algo de tomar o de comer, probablemente lo vaya a vomitar de nuevo. Entonces pues no le sirve. Y vamos a iniciar con alimentos fríos en pocas cantidades y vamos a evaluar la tolerancia e irla aumentando como paulatinamente. Estos que están a la derecha son los signos como de deshidratación clásicos, que son tener sed, dolor de cabeza, resequedad en la boca, irritabilidad, piel seca. En lactantes, lo que les decía de las fontanelas, que bien sean hundidas o embombadas, que la lengua esté seca y llanto sin lágrimas, solo que el llanto sin lágrimas pues ya es como válido en mayores de 3 meses, porque los niños menores de 3 meses lloran sin lágrimas. El cansancio y la orina de color amarillo oscuro, o sea, muy concentrada o muy disminuida o hasta el punto de que no haga chichi, o sea, anuria. En cuanto a los signos de alarma del vómito, tenemos pues que el vómito sea de larga duración, que se considera de larga duración en recién nacidos cuando el cuadro persiste por más de 12 horas, en menores de 2 años cuando persiste por más de 24 horas y en niños mayores cuando persiste por más de 2 días. ¿Alguna pregunta de signos de alarma o de vómito en general? No. Entonces, bueno, ya casi vamos a acabar. Ya tenemos la parte de la participación del hombre, que básicamente lo ideal es que ellos se involucren en el cuidado tanto de sus hijos como de su pareja.
y en todo lo que esté relacionado con la salud reproductiva de la familia en general. Entonces, la participación del hombre, digamos que está dividida en 4 momentos, como pues comprendida en este componente como tal, que son el embarazo, el parto, el posparto y en el recién nacido. Entonces, en el embarazo, ¿qué vamos a hacer? Primero, el hombre debe intentar lo más posible demorar el primer embarazo hasta que al menos su pareja cumpla 18 años. ¿Por qué? Uno, pues claramente por todo lo que, bueno, una mujer de 18 años supuestamente ya está en edad adulta y eso, ¿sí? Pero digamos que lo más importante es que el cuerpo de una mujer o en una niña de menos de 18 años no está preparado realmente como físicamente para estar en embarazo. Entonces puede ser un riesgo tanto para ella como para el bebé. Conocer los signos de peligro y saber cómo actuar ante ellos, que ya vamos a verlos. Asegurarse de que la mujer asista a todos sus controles prenatales. Esto es supremamente importante porque se ha visto que la asistencia a estos controles prenatales disminuye la mortalidad tanto de la gestante como del niño en unos porcentajes altísimos. O sea, es de suma importancia que ella asista a esto. Y también debe colaborar con esperar un mínimo de 2 años entre un embarazo y otro. Pues ustedes saben que durante el embarazo cambian muchas cosas en el cuerpo de la mujer, tanto anatómicamente como fisiológicamente. Entonces digamos que ella necesita un lapso aproximado de 2 años como para recuperar su estado basal, por decirlo de alguna manera, y estar realmente lista para quedar en embarazo de nuevo. Al momento del parto, es importante que el hombre se asegure de que su pareja reciba un parto seguro atendido por personal certificado. Y importante, esto se los enseñan a los dos en algo que se llama el curso psicoprofiláctico. Eh, es toda la parte de las contracciones. ¿Por qué es importante? Pues imagínense ustedes una mujer que está en parto, ¿no? En trabajo de parto. Está hospitalizada, está emocionada por ver a su hijo, está nerviosa, supremamente dolorida, bueno, todo lo que está alrededor de un parto. Pues ella obviamente no se va a poner a contar cuántas contracciones ha sentido en los últimos 10 minutos, cuánto le duraron, cómo era el dolor, porque ella está concentrada en otra cosa. Para eso es importante el apoyo del hombre. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos, por decirlo así, de contracciones o momentos de las contracciones. Hay unas que son las contracciones falsas o de Braxton Hicks, que se dan, son como el ensayo que hace el cuerpo de la mujer para las contracciones reales. Y ya cuando inicia realmente el trabajo de parto, o sea, la mujer tiene que empezar a pujar, es cuando ella tenga 3 contracciones por minuto o más, por 10 minutos, perdón, 3 contracciones cada 10 minutos y que estas contracciones duren más de 4 segundos. O sea, como ustedes ven, pues es algo como sumamente numérico y específico y lo que les digo, en ese momento la mamá no va a decir, uy, llevo 5 contracciones en estos últimos 15 minutos y me duraron 3 segundos. No, o sea, ella está concentrada en otra cosa y por eso es importante que el hombre esté ahí, que le ayude a llevar esta cuenta para pues saber cuándo ella tiene que empezar a pujar. En el momento postparto, súper importante que él tome el rol de alimentar adecuadamente al niño y a la madre. Y si tiene otros hijos, también pues limpiarlos, alimentarlos, estar con ellos. Porque digamos que en un momento, pues en el postparto, claramente la mujer queda muy agotada y pues más, digamos, si el parto fue por cesárea, pues queda incapacitada literalmente. Entonces, pues ella ahorita en este momento no está como muy disponible para hacerse cargo de los demás niños, sino estar concentrada como en el recién nacido, en amamantarlo y eso, y pues es importante que el papá pues esté pendiente de los demás y también de ella, en caso de que se presente pues cualquier problema. Y también facilitar la asistencia de la madre al servicio de salud, lo que les digo, o sea, en cualquier caso de que él note que hay algo de una, salir corriendo con ella y con el recién nacido a urgencias. Entonces ya en el recién nacido, importante que, pues eso sí, tanto él como la mamá deben estar pendientes de lo del cordón umbilical, que él se va a caer de manera natural entre los 5 y los 15 días después de que nace y se debe limpiar con agua y gasa. No se debe alar, no se le pone alcohol, no se le pone isodine, no se le pone nada y se debe procurar que quede por fuera del pañal porque, digamos, si el niño los popos del recién nacido son abundantes y son explosivos, por decirlo así. Entonces imagínense que pues la parte del ombligo, que es básicamente una herida, se
unte de materia fecal, pues puede generar una infección, ¿no? Entonces es importante que lo tengan limpio, que estén ahí, pero que no lo molesten, o sea, no lo halen, no lo limpien con alcohol ni nada así extraño. El niño se puede bañar después de las 48 horas de nacer y se baña cada 2 a 3 días y lo que les decía, primero se le bañan los piecitos y de último la cabeza para evitar que él pierda mucho calor. Importante enseñarle a los papás que el niño duerme o pues el recién nacido va a dormir de 18 a 22 horas, no está enfermo, no está desmayado, no está muerto, solo duerme mucho, es normal. Y que es normal que los primeros 3 meses de vida el bebé llore sin lágrimas. Esto se da básicamente porque hasta los 3 meses se desarrolla por completo el lacrimal, entonces pues antes simplemente no son capaces de producir ni sacar lágrimas. Entonces, ya para acabar, tenemos los signos de alarma en el embarazo y el posparto, que son los que le vamos a enseñar al papá para que esté muy pendiente. Entonces, primero que todo, claramente el dolor abdominal muy intenso, la fiebre, el sangrado vaginal, el edema de miembros inferiores, pues digamos que obviamente a las mamás se les van a inflamar los pies, pero hay un edema que ya es importante y en especial cuando es edema con fobia, que si ustedes se acuerdan, el edema con fobia es cuando uno le pone el dedo en el edema y cuando él se lo quita, como que le tarda en recuperarse la piel, ¿sí? Un edema que pues, no es con fobia, uno lo toca, lo deja de tocar y ya simplemente vuelve a estar inflamado. La cefalea, el tinnitus, que es cuando ellas refieren que escuchan como un pito, los fosfenos, que es como ver lucecitas, eso no sé si alguno de ustedes sufre de migraña, a veces cuando a uno le da migraña ve fosfenos, que ve como lucecitas literal. Estos últimos, o sea, cefalea, tinnitus, edema de miembros inferiores y fosfenos, supremamente importantes, muy importantes, porque son síntomas de algo que se llama preeclampsia o eclampsia, que es la presentación de hipertensión en la materna. Y eso es una complicación gravísima del embarazo porque incluso, o sea, si no se controla a tiempo, eh, se puede llegar hasta que tenga que desembarazarla, o sea, hay que intervenirla para sacarle al niño, así el niño no esté listo, porque si no, simple y sencillamente se mueren los dos. El vómito, pues digamos que obviamente las mamás también vomitan normalmente cuando están embarazadas, pero ya hay un momento en el que el vómito es excesivo. A este vómito le vamos a conocer como hematemesis gravídica y es un signo de alarma también. El mareo y la ausencia de movimientos fetales. Importante lo de la ausencia de movimientos fetales, digamos que el niño se empieza a mover alrededor de la semana 18 a 22. Entonces, obviamente si le llega a usted una mamá que tiene 2 semanas de gestación y le dice, doctor, estoy muy preocupado porque mi bebé no se mueve, señora, su bebé no se va a mover ahorita, ni se va a mover en las próximas 15 semanas, no se preocupe, es normal, todavía está por allá en el disco bilaminar, o sea, nada que ver con moverse todavía, tranquila. Diferente a que una mamá que ya sintió a su niño moverse, que ya tiene 6, 7 meses, le diga que no siente al niño moverse. A esa mamá sí hay que correrle y pues hay que revisar porque pues puede que haya muerte fetal. ¿Alguna pregunta de signos de alarma del embarazo? Ok. Entonces, los signos de alarma del posparto, básicamente cualquier alteración de los senos, o sea, que ella sienta una masa, que sienta las glándulas mamarias congestionadas, que se vea que le sale pus, cualquier cosa, porque puede ser indicativo de mastitis y esto es tenaz porque digamos que no solo afecta a la mamá, sino también va a afectar al recién nacido, porque si ella tiene, digamos, una congestión de los senos lactíferos, pues no va a poder lactar al niño y se va a desnutrir. Entonces, a esto, cualquier cosa, alteración en los senos, hay que correrle también un montón. Hemorragia vaginal postparto, esto es supremamente importante porque está relacionado con otro signo de alarma, que son como cambios en los loquios, que los loquios básicamente es como la sangre que le queda saliendo a la mamá por un tiempo y es como el remanente, por decirlo así, lo que sale de la herida que deja el desprendimiento placentario. Entonces, digamos que en términos normales,
primero va a salir muy rojo, luego como cafecito, hasta que se va volviendo blanco, pálido y ya pues, deja de salir simplemente. Pero si a ustedes ven que a la mamá le sale rojo, normal, y luego le empieza a salir negro y de paso huele rarísimo, huele fuerte, no se le quita, es probable que una parte de la placenta se le haya quedado dentro del útero y pues eso hace infección. Entonces a los loquios y a la hemorragia uterina, a la hemorragia vaginal, perdón, postparto hay que estar muy pendiente. No sé si ustedes sabían, pero es un fun fact y está relacionado con los loquios. Digamos que uno siempre pensaba, o al menos yo pensaba, que la mamá pujaba, sacaba al niño y se acabó el parto. Pues no, ella puja, saca al niño y después tiene que seguir pujando para sacar la placenta. Entonces, por eso es que es tan importante e incluso, digamos que cuando el ginecólogo o el médico que atienda el parto saca la placenta, la revisa bien para mirar que esté completa. O sea, eso se nota cuando está o no está completa la placenta. Entonces, pues importante porque si no sale completa, lo que les digo, se queda dentro del útero y puede generar infección. Cualquier síntoma respiratorio, de nuevo, no solo por ella, sino por el niño también, porque digamos, si a ella justo le da una gripa y pues el niño sin defensas, terrible que a un niño recién nacido le dé gripa. Cualquier síntoma de infección urinaria o en general síntoma diferente en la diuresis, disuria o cualquier cosa de infección urinaria, importante, dolor abdominal intenso y edema con fobia de miembros inferiores. Importante enseñarle todo esto al hombre del hogar, para que esté muy pendiente, porque lo que les digo, digamos que en el embarazo puede que la mamá se dé más cuenta, sea más consciente de lo que le pasa, pero en el posparto, pues ella va a estar primero muy cansada y segundo supremamente emocionada en la gran mayoría de los casos por estar con su niño, por compartir con él, estarlo lactando y eso. Entonces si ella siente como un dolor en el seno, lo deja pasar, si ella ve que los loquios le salen raros, lo deja pasar todo, pero el papá o sí, el esposo es el que tiene que estar ahí en la jugada para darse cuenta de los signos de alarma de su mujer y poder así llevarla al centro médico en caso de que lo necesite. ¿Alguna pregunta de participación del hombre? No, todo súper. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, muchachos. Estén pendientes de Instagram. Ahí voy a intentar hacer encuesta o un resumen